Padre amado, una vez más venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios poderoso, grande, misericordioso, Señor. Tú eres lo mejor que tenemos en nuestras vidas, Señor. No hay nada, Señor, que se pueda comparar ni nadie a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has dignado, Señor, mirar nuestras vidas, salvarnos, Señor, atraernos hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Señor, en esta noche te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, a todos nosotros, Señor, lo que tú tengas que decirnos hoy, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre, hablando a nuestros corazones, abriendo nuestros corazones, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor. Padre, en esta noche yo me entrego a ti una vez más, Señor, para que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que ponga las palabras en mi boca y que seas tú hablando a través de mí, Señor, porque solamente soy instrumento tuyo, Señor. De quien viene el mensaje es de ti, Señor. Tú eres el que nos habla. Tú eres, Señor, el que está delante, Señor. Gracias te damos, Padre, te encargamos todo este tiempo, Señor, y que se haga tu perfecta voluntad, Señor, en este día, Padre, y en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo hacemos llegar todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, como saben, hermanos, la clase anterior, el estudio bíblico anterior en la semana pasada, habíamos visto algunos versículos y vamos a hacer un pequeño resumen ahora. Pero para entrar en el contexto, nuevamente vamos a ir a la porción de 1 Pedro y hemos estado hablando de lo que es el sufrimiento cristiano y vamos a leer 1 Pedro 4 del 12 al 19. Vamos a leerlo en la Reina Valera y empezamos acá. ¿Lo tienen todos? Bueno, a partir del 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto la anterior semana. En el estudio bíblico de la semana pasada vimos que los cristianos estaban sufriendo persecución por amor a Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro, con su amor pastoral, los consuela y alienta, como podemos ver en el versículo 14, que fue uno de los que habíamos visto ya, donde les dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Y vemos que así como los consuela Pedro, también el Señor Jesús en las bienaventuranzas
Habíamos visto que él también habla de algo así en Mateo 5, 11 y 12. Y allí el Señor Jesucristo nos dice y les dice a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces vemos que aunque estemos sufriendo tribulación o persecución, nos dice que somos bienaventurados porque tenemos gran promesa del Señor Jesucristo. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Entonces, pero por otra parte, volviendo a lo que escribe Pedro, les hace una exhortación cuando les dice que los sufrimientos de los cristianos no deben sobrevenir como consecuencia de haber pecado. Les advierte que los cristianos deben vivir una vida ejemplar y que debían evitar comparecer como criminales ante una corte legal. Y eso lo habíamos visto en el versículo 15, que dice: si alguno de ustedes sufra, que no sea por asesino, ladrón o delincuente de ningún tipo, ni siquiera como entremetido. Entonces, Pedro menciona 3 categorías: el asesino, el ladrón y el delincuente. Da a entender que para alguien que sea designado así debe estar comprometido en actividades criminales, castigables por la ley. También vimos que juntamente con esta categoría añade entrometido. En la Reina Valera nosotros tenemos, me parece que se mete en lo ajeno, algo así. Acá. Dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces vemos, hermano, habíamos visto que Pedro de alguna manera tomó estos términos, pero lo que en realidad él quería enseñarnos y decirnos era de que no seamos chismosos, ¿no? Que no nos metamos en lo ajeno, que no nos estemos entrometiendo en lo ajeno. Y esta es una cuestión bien delicada porque vean la gravedad de lo que es ser chismoso, que lo pone juntamente con las categorías de ser asesino, ladrón o delincuente. Entonces, le pedimos al Señor que nos ayude, a que Él sea quien sea controlando nuestra boca, nuestro hablar, nuestras actitudes, porque obviamente es algo que al Señor no le gusta. Luego habíamos ido al versículo 16 que dice: pero si es seguidor de Cristo, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Y en la Valera teníamos: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, es importante saber que cuando un cristiano sufre persecución debe tener la conciencia limpia, lo que permitirá defenderse sin tener vergüenza alguna. Pedro conoce el corazón del hombre cuando un creyente se topa con desprecio, desdén, burla a causa de su fe. La vergüenza es muchas veces la causa para no dar testimonio de Cristo por dicha razón. Pero Pedro insta al lector a sobreponerse a la vergüenza. Y sobre todo, hermanos, cuando no hay nada de lo que realmente tengamos que avergonzarnos. Como dijo Jesús, que si hay cosas que nos dicen, que sean mintiendo, que realmente no sea verdad. Porque ahí, imagínense, realmente deberíamos tener vergüenza si estamos haciendo cosas que no están alineadas con el Señor. Entonces, es importante que nuestra conciencia esté limpia. También la semana pasada en el versículo, en el estudio bíblico,
habíamos mencionado que a principios de la quinta década a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y eso lo habíamos visto en Hechos 11:26. Al decir se les llamó, vemos que el nombre no se originó entre los creyentes, sino entre la población inconversa de Antioquía. En esos tiempos habíamos visto que verdaderamente decir que eran cristianos los ponía aún en riesgo de vida, pero aún así perseveraron en seguir a Cristo. Así que, hermanos, nosotros debemos estar agradecidos que ellos no han claudicado ni se han dejado detener. Por eso es que hoy podemos estar acá. Entonces, habíamos hecho esos 3 versículos y ahora vamos a continuar con el versículo 17. En esta versión tengo: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿a dónde irán a parar los que no obedecen el evangelio de Dios? Y en la Reina Valera tenemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? En este texto, Pedro se hace eco de la enseñanza de las Escrituras acerca del juicio de Dios sobre su pueblo y sobre el mundo. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Amós transmiten este mensaje a Israel, el pueblo que Dios ha escogido, pero que ha pecado contra él, no quedará sin castigo. Y vamos a ver estos textos, hermanos. Vamos a ir, por favor, a Jeremías 25:29. Jeremías 25:29 dice, si lo tenemos, dice: porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, eso habíamos visto que dijo a través del profeta Jeremías. Y ahora vamos a ver la otra cita que está en Ezequiel 9:6. Y 9:6 dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces vemos también el juicio a través del profeta Ezequiel. Y vamos a ir al profeta Amós. Y vamos a ver Amós 3:2. Amós 3:2. Dice: oíd esta, 2. A vosotros vamos a leer desde el principio, desde la 1, para entender mejor. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces ahí vemos el juicio que se hizo en la antigüedad. Y vamos a volver un momentito a Jeremías. Bueno, tal vez yo vuelvo porque hay algo bien que debemos ver ahí. Dice: y si bien la declaración de Pedro se parece a los pasajes del Antiguo Testamento, detectamos una diferencia particular. El pueblo de Israel se negaba a escuchar a Dios cuando Él hablaba por medio de sus profetas.
Y entonces vamos a ver un momentito en Jeremías 25, 4 y 5. Dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Vemos entonces que ellos no querían oír, ¿no? Entonces, esa es la diferencia particular. El pueblo de Israel se negaba a escuchar a Dios cuando Él hablaba por medio de sus profetas. A su tiempo llegó el momento del juicio en que Dios castigó severamente la casa de Israel y la casa de Judá. En contraste con lo anterior, los destinatarios de la epístola de Pedro, que son también escogidos de Dios, sufren por Cristo. Por dicha razón, Pedro los llama dichosos. Esta gente recibe el juicio de Dios no en forma de la condenación, sino en el nombre de Cristo como exculpación. Bueno, hermanos, yo les digo, cuando la pastora me dejó esta parte de sus notas, yo no sabía que era exculpación y me fui al diccionario, y lo que significa es descarga o liberación de culpa o de responsabilidad. Viene del verbo exculpar, que significa descargar a una persona de una culpa. Entonces, como dice Pedro acá, la gente a la que se está refiriendo, dice, esta gente recibe el juicio de Dios no en forma de la condenación, sino en el nombre de Cristo como exculpación. Pedro escribe: porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir Pedro con estas palabras? En primer lugar, el griego tiene una preposición distinta. Lo que en realidad dice es que el juicio comienza desde la familia de Dios. Es decir, el juicio tiene su punto de partida en la casa de Dios y luego pasa por aquellos que no son miembros de su familia. En segundo lugar, Pedro usa la palabra juicio, no castigo. Los lectores que sufren insulto, desdén y burla a causa de Cristo son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y eso lo habíamos visto a través de los estudios en 1 de Pedro 2:9, que somos pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa. Cristo cargó con la ira de Dios, sufrió castigo en lugar del pueblo de Dios, y por eso los libró de la maldición de Dios. Es decir, Dios nunca castigará a su pueblo escogido porque Cristo sufrió en lugar de ellos. En tercer lugar, Dios ha hecho posible que los justos escapen de la condenación por medio de la remisión de los pecados. Él acerca a los justos a Él por medio de adversidades y por medio de Cristo. Les lleva a una relación perdonada y restaurada consigo mismo. No obstante, la gente que se niega a obedecer el Evangelio se enfrenta con la condenación divina por causa de su incredulidad. El juicio de Dios sobre los incrédulos resulta en que estos quedan excluidos de la presencia de Dios. Entonces vamos a ir a ver eso en 2 Tesalonicenses 1:9. Tesalonicenses. 1:9.
Pero para entender mejor, vamos a empezar a leer desde el 5, mis hermanos. Dice, esto es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿No? Eso es lo que va a pasar con aquellos que no quieren escuchar el Evangelio. Entonces, el juicio de Dios llega primeramente a la familia de Dios, luego alcanza inevitablemente a los que no obedecen el Evangelio de Dios. Cuando llegue el día del juicio, Dios estará pronto para dar testimonio en contra de los inicuos. Pedro le hace una pregunta retórica a sus lectores. Si el tiempo de juicio ha llegado para los que sufren por Cristo, ¿cuál será la suerte de los incrédulos? Eventualmente sufrirán como resultado de su desobediencia. Entonces, volvemos a Primera de Pedro, que estábamos estudiando. Y entonces estábamos en el 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Es esa pregunta retórica. O sea, es como decirle, si nuestra situación es así, ¿cómo más dura va a ser esta situación? ¿No? Les hace esa pregunta retórica. Y el versículo 18 dice, pasando al versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En esta versión dice, y si es difícil que se salve el justo, ¿qué será del impío y del pecador? Tal como lo hace en muchas otras partes, Pedro afirma su enseñanza mediante la cita de un pasaje del Antiguo Testamento. Aquí él cita la versión Septuaginta de Proverbios 11:31, que difiere en cierta medida del texto hebreo, que dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío. La intención del pasaje, empero, es la misma. La primera parte de la oración condicional revela una simple realidad. Pedro usa esta afirmación para señalar la dificultad que los cristianos tienen para obtener la salvación, ya que sabe que Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Y eso vamos a ver en Mateo 7:14. Y aún se complementa con el 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a vida, y pocos son los que la hallan. Pablo alentaba a los cristianos de Asia Menor con estas palabras. Debemos pasar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y eso está en Hechos 14:22. Vamos un momentito a Hechos.
dice, vamos a leer el 21 para más o menos estar en contexto. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como vemos, hermanos, la palabra clave en esta primera parte es el término difícil. Otra traducción dice a duras penas. Esta palabra aparece en unas pocas veces en Hechos, donde Lucas describe la dificultad que Pablo y Bernabé encontraron para impedir que el gentío de Listra les ofreciese sacrificio a ellos. Y eso lo vamos a ver en Hechos 14, 18, o sea que estamos por ahí nomás. Perdón. No. Ya, está bien. Está bien. 14, 18. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pablo y Bernabé les hablaron a esta gente de este lugar? Luego ellos se maravillaron de las cosas que decían y los querían como poner como si fueran dioses, ¿no? Querían como adorarlos y cosas así. Entonces, incluso a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, como asemejándolos con dioses. Entonces, cuando ellos vieron que pasó esto, obviamente ellos no iban a recibir eso, ¿no? Porque acuérdense cuando les dijeron solamente somos hombres. Y entonces en el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, fue difícilmente. Como habíamos visto aquí, la palabra clave es difícil. En un marco diferente, Lucas usa este término para narrar la dificultad que tuvieron los marineros para mantener a su nave en curso. Y eso vamos a ver en Hechos 27. Vamos un poquito más allí. Hechos 27. Y vamos a leer primeramente el versículo 7. O sea, Lucas aquí está relatando lo duro que fue estar en esa situación cuando tuvieron la dificultad con la nave. Y el 7 dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque los impedía el viento, navegamos a sotavento de Greta frente a Salomón. En este versículo dice, a duras penas. Y en el 8 dice, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y entonces el siguiente versículo es el 16. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Entonces aquí también vemos que la palabra clave es difícil, dificultad, a duras penas. El término, por lo tanto, describe un duro trabajo. En su epístola a los Filipenses, Pablo insta a sus lectores con las siguientes palabras: seguid obrando vuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a ir a Filipenses 2:12. Dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Entonces, tras lo cual añade que es Dios quien obra en vosotros el querer y el hacer según su beneplácito. Y seguimos en el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el hombre no puede ganarse la salvación, porque es un don de Dios. Pero la salvación del hombre es un proceso de desarrollo espiritual y de crecimiento en el conocimiento de Jesucristo como Salvador. En este proceso el hombre debe esforzarse hasta el límite de su capacidad. Sabemos que es Jesús el que nos da la salvación. Y no es por nuestros méritos, pero esa salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor. Y seguir ese proceso de crecer, como la palabra nos dice que llegamos a crecer a la imagen de Cristo. Dejar que el Señor moldee nuestro carácter, dejar las cosas del viejo hombre. Es un proceso, es un camino. Pero sabemos que el que ha conseguido nuestra salvación es el Señor. Es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la segunda parte del versículo, volviendo a lo de Primera de Pedro, capítulo 4, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En esta versión decía, ¿y qué será del impío y del pecador? Hay un dicho de Jesús que tiene una intención similar a la de este versículo. Cuando Jesús dijo, porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y eso vamos a ver en Lucas 23:31. Entonces, había un sufrimiento en ese tiempo y Jesús les dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, es como si estuviera hablando de lo mismo, que si es tan difícil salvarnos, ¿en qué quedan los pecadores y los impíos? Es igual, ¿en qué queda entonces lo otro? ¿No? Si con tanta dificultad es que se puede salvar. El escritor de esta cita emplea dos términos para describir al incrédulo. Lo llama en primer lugar impío, para indicar que esta persona ni adora ni ama a Dios. Y luego pecador, para mostrar que el impío transgrede los mandamientos de Dios. La cita concluye con una pregunta retórica nuevamente, a la cual el lector puede proveer la respuesta evidente. Como decíamos ahí en el versículo, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, es como decir, la situación de ellos realmente es grave, ¿no? Y la verdad que esto es algo que, gracias hermano, que
así como nosotros hablamos a las personas del Señor y queremos que se salven, tenemos que orar tanto, hermanos, que verdaderamente les resplandezca la luz del Evangelio. Porque vemos la situación en lo que estamos leyendo. ¿Dónde quedarán ellos? Dice que van a quedar excluidos de la presencia de Dios. Así que le oramos al Señor para que primeramente Él nos dé las fuerzas, nos dé el denuedo, nos dé el anhelo de alcanzar a las almas. Pero al mismo tiempo oremos para que esas almas, esas personas a las que nos vamos a acercar, no rechacen el Evangelio. Más bien abracen y vengan a los pies de Cristo. Continuando, hermanos, vamos al último versículo de este capítulo 4, que dice, el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta versión tenemos, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan haciendo el bien. Lo mejor que se puede hacer. Dice, Pedro escribe su epístola no a incrédulos, sino al pueblo de Dios, en especial a los que experimentan sufrimientos y dificultades. Las palabras, por eso, introducen la conclusión de la extensa consideración de Pedro que hace del sufrimiento en otras partes de la epístola. Como podemos ver en Primera de Pedro 2, volvemos adelante, Pedro, de lo que hemos venido estudiando durante estas semanas. Vamos a ver en Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No hay mejor cosa que el testimonio, mis hermanos. Pueden decir todo lo que quieran, pero si tenemos un buen testimonio, dice que haremos callar la voz de los insensatos. Y vamos a ir, aquí seguimos en Pedro, luego vamos al 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En eso, mis hermanos, es algo que a veces no tomamos mucha conciencia, que es mucho mejor padecer haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios sí nos trae sufrimiento, sí nos trae persecución. Sí nos trae muchas luchas, problemas, pero es mejor padecer haciendo la voluntad del Señor que padecer haciendo el mal, porque haciendo el mal igual vamos a padecer, pero sin esperanza, porque vamos a padecer para destrucción. Pero si nosotros padecemos haciendo la voluntad del Señor, vamos a padecer, pero para un fin glorioso, para glorificar su nombre. Y lo que nosotros muchas veces decimos, lo hago por el Señor, pero finalmente quienes se benefician de hacer el bien somos nosotros mismos. Así que nos conviene padecer haciendo la voluntad del Señor. A veces es difícil y a veces, como nos dicen nuestros pastores, muchas veces nos sentimos tentados a tirar la toalla por todo lo que pasa, pero no hay mejor cosa que padecer haciendo la voluntad de Dios. Y así como Pedro les decía a ellos también, bienaventurados sois si son perseguidos por causa de Él. Entonces, vamos al siguiente, que seguimos en Primera de Pedro, ahora sería el 4:2. Habíamos hecho el 3:17, ahora vamos al 4:2.
Dice, podemos leer desde el 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro exhorta a los cristianos a recordar que nada sucede que esté fuera de la voluntad de Dios, que Dios tiene el control de toda situación. En particular, los que sufren confrontan la pregunta acerca de la injusticia a la que les toca someterse. Estos no deben perder de vista el propósito que Dios tiene para sus vidas, ya que en su providencia Él cuidará de ellos. Por eso Pedro les acerca a estos que sufren una palabra adicional de consuelo. Pedro dice a sus lectores que deben cumplir con 2 obligaciones. La primera de ellos es: entréguense a su fiel Creador. Como habíamos leído, dice, volvemos a primera de Pedro 4 y estábamos en el 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entréguense a su fiel Creador. El verbo entregarse aparece en el último dicho de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y eso lo vamos a ver en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como el Señor nos da ese ejemplo, que a veces hay momentos en que ya no sabemos, o sea, la situación es tan fuerte y es inminente que lo único que podemos decir, Padre, me entrego a ti o me encomiendo a ti. Y eso es lo que dice Pedro, que digamos, entréguense a su fiel Creador. Pedro exhorta a estos sufridos creyentes a entregar sus vidas en manos de su fiel Creador. Él describe a Dios como Creador, término que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. El apóstol escoge esta palabra para subrayar el poder creador de Dios. Luego él califica la palabra creador con el adjetivo fiel. Dios no solo ha creado al hombre, sino que también lo sostiene a cada momento. A este Dios el creyente puede confiadamente entregarse, porque la palabra de Dios nunca fallará. Así que confiadamente nos podemos entregar al Señor. En su palabra tenemos promesas, en su palabra tenemos dirección y nos tenemos que entregar a Él. Eso es lo que nos exhorta. Y la otra parte dice, entréguense a su fiel Creador, y la segunda parte dice, sigan haciendo el bien. Esta recomendación aparece con frecuencia en esta epístola y vamos a ir a 1 Pedro 2:15. Volvemos a 1 Pedro y ahora vamos a 2:15. Vamos a volver a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice haciendo bien, ¿verdad? Entonces, vamos ahora en el mismo capítulo 2 al versículo 20.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno, dice, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís. Y luego vamos al capítulo 3, el versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hacer el bien nuevamente. Y el versículo 11 en este mismo capítulo. Apártense de mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y eso tenemos que hacer, hermano. Ese bien tenemos que hacer constantemente, buscar la paz y seguirla. Hacer el bien. Y vamos al versículo 17 en ese mismo capítulo 3. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces nos vuelve a recalcar haciendo el bien. Pedro da a entender que el cristiano que se encomienda verbalmente a su fiel Dios debe demostrar este compromiso mediante obras de amor y misericordia para su prójimo. Así que aquí hemos acabado el capítulo 4 y vamos a hacer un resumen final. Dice, Pedro, basado en sus enseñanzas, en el ejemplo de los sufrimientos de Cristo, amonesta a los creyentes que no vivan para las malas pasiones humanas, sino más bien para cumplir la voluntad de Dios. Enseña que aquellos que escogen una vida de pecado e inducen a otros a seguirlo, tendrán que rendir cuentas a Dios. Los creyentes que ahora están muertos recibieron por esta razón el Evangelio durante su vida en la tierra. El apóstol exhorta a los cristianos a buscar las virtudes, incluyendo el dominio propio, el amor y la hospitalidad y el servicio. El objetivo de esto es que Dios reciba la alabanza por medio de Jesucristo. Los cristianos no deben sorprenderse cuando les toca sufrir, dado que participan en los sufrimientos de Cristo. Deben alegrarse cuando los insultan por causa del nombre de Cristo. Es más, son dichosos. Pedro advierte a los creyentes que nadie debe dar ocasión de sufrir por ser malhechor. Cuando algún creyente sufre, no debe avergonzarse, sino debe alabar a Dios por ser cristiano. El juicio de Dios comienza con la familia de Dios y luego alcanza severamente a los que desobedecen el Evangelio de Dios. Pedro exhorta a los creyentes a entregarse a su fiel Dios y servirle haciendo buenas obras. Amén. Así que, hermanos, acabamos el capítulo 4 con el favor de Dios. Para empezar el capítulo 5, ya la pastora estará con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas estas tus enseñanzas, Señor. Por cómo tú nos alientas, Señor, cómo tú nos consuelas. Señor, gracias porque también nos adviertes, Señor. Porque eres tú, Señor, quien nos quiere moldear, Señor, día a día, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque cada palabra que tú pones, Señor, cada versículo, Señor, es para nuestro crecimiento, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos y estamos en un proceso, Señor. Padre, te pedimos que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que sufrimientos han de venir, Señor,
pero que esos sufrimientos sean, Señor, por hacer tu voluntad, Padre, y que no sean por hacer el mal, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a avanzar, Señor, ese camino, Señor, que tú has trazado para nosotros, Señor. Señor, nos encomendamos a ti en cada una de nuestras situaciones, Señor, que solamente tú conoces, Señor. Pero, Padre, tenemos la esperanza, Señor, que tú estás a cargo de todo, Señor. Como hemos estudiado ahora, Señor, tú tienes control de todo lo que sucede y nada sucede sin un propósito, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Padre amoroso, Señor, que nos da instrucción, Señor, que nos da su amor, Señor, y que tú estás, Señor, vigilando nuestros pasos, Señor, y que tu mirada está sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos podemos encomendar a ti confiadamente. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.